Durante semanas, un jaguar apareció por toda la ciudad de Panamá, imponente, misterioso, acompañado de un solo nombre, Nayamara. Hoy en Spotlight to Panama vamos a conocer la historia detrás de este gran proyecto, que no solo captó miradas, sino que logró algo mucho más importante: generar emoción antes de existir. Me encuentro en TAF, el Centro de Experiencias de Developers, y me acompaña Melissa Aristizábal. Melissa, muchas gracias por recibirme. Ana, un placer. Estoy demasiado feliz de hacer parte de este gran canal. La verdad que muy emocionada de conocer acerca de Nayamara. Melissa, muchos proyectos hoy en día empiezan enfocándose en las amenidades, en características, pero Nayamara parece haber empezado de una manera diferente, desde la emoción. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, antes de contarte, me encantaría iniciar por Amador. Amador es definitivamente un tesoro que tenemos en Panamá, y es un tesoro al que nosotros le creemos muchísimo. Y es pensar, me encanta decir, teníamos a la Mona Lisa guardada y la pusimos en el Museo del Louvre. Eso hicimos con Amador. Lo pusimos en los ojos del mundo porque es tan estratégico económicamente, lo grande que ha hecho a este país, lo importante que es para el mundo. Eso hicimos en su momento con Cabarrosa. Hace 2 años nos trajimos Italia, Capri, la Dolce Vita y esa celebración a Amador. Y ese proyecto hoy es increíble ver los resultados que ha tenido. Ha sido todo un éxito. Ha sido un éxito, ha, digamos que, superado lo que suele pasar en el mercado cuando un proyecto se lanza, y eso definitivamente nos dio un insight importante. Estábamos haciendo las cosas bien, y con Nayamara pretendemos bajar el ritmo. Hicimos un giro intencional y ahora estamos inspirados en Bali. Me encanta. Pasamos de celebrar a contemplar y pasamos de esa Dolce Vita a ese deseo profundo de reconectar con nosotros mismos. Entonces el nombre Nayamara proviene de Bali. Ese nombre es increíble porque un montón de mentes creativas hicieron parte. Salió Nayamara de único, de mar, de esa próxima torre que simplemente se va a integrar con el entorno de una forma única y relevante. Me encanta ese concepto. La verdad que es una mezcla espectacular. Algo que me llamó muchísimo la atención fue la presencia del jaguar por toda la ciudad, porque es un tipo de narrativa que no es usual en real estate en Panamá. ¿Por qué un jaguar? ¿Qué representa este animal? Bueno, el jaguar no necesita imponerse porque por sí solo comunica este dominio, esta fortaleza, esta autenticidad, y eso es Nayamara. Es un lujo que no grita, es un lujo que se siente. Estamos en Amador, es un lugar que simplemente es irrepetible, y eso es lo que tiene el jaguar. Nos inspiramos en él, también en protegerlo, en seguir cultivando esa protección por este gran animal y todo lo que representa. Y esto es Nayamara. La verdad que a mí me encanta el jaguar, y como ves, yo he venido hoy en sintonía. Me encanta. ¿En el mismo edificio va a haber algo alusivo al jaguar? Claro, desde el primer momento que se entra se siente esa atmósfera y sensación que inspira al jaguar, y obviamente en diferentes espacios vamos a darle el espacio que se merece este gran personaje del cual nos estamos inspirando, que es el jaguar. Lo que a mí me ha encantado de Nayamara es que ustedes le han dado una identidad al proyecto antes de su lanzamiento, y es lo que en marketing se llama crear una marca desde el día 1. La verdad que es algo espectacular. A mí me llama muchísimo la atención el tema del branding, y me encantaría saber a ustedes, a nuestra audiencia, si ustedes también le dan valor a esto al momento de considerar un proyecto. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios.
Siento que el mercado en Panamá está evolucionando muchísimo. Ya no solo se trata de ubicación, sino más bien de cómo quieres vivir. Dejando a un lado lo técnico, ¿cómo se siente vivir en Nayamara? Vivir en Nayamara se va a sentir equilibrio entre tu tranquilidad y propio espacio, a la vez creando comunidad. Belleza. Entre ese momento donde tú vas a poder disfrutar solo, hasta simplemente el ritual del baño, simplemente el ritual de estar desde tu apartamento, adorando y mirando esos grandes paraísos que vamos a tener todos los días. Entonces lo definiría en equilibrio, en bienestar, en reconexión. Y sí me encantaría decirles, Nayamara es una torre que es para unos pocos. Es para estos que saben valorar lo poco probable que es que se vuelva a repetir un proyecto como estos. Me encanta. Developers ha sido consistente en la creación de proyectos con identidad. De hecho, se puede decir que esto es parte de su ADN de marca. Quisiera saber cuál es el factor diferenciador que aporta Nayamara a Developers. Bueno, Ana, definitivamente han sido muchos años donde cada proyecto ha nacido con cuerpo y alma, con un ADN, con una personalidad. Detrás de esto hay un gran equipo. Tengo que decir que en Nayamara tenemos a personajes como Arango, Betty Starazzi, Corkidi, Developers, integrándolos a todos para crear esta nueva vibra, este nuevo ritmo al que le llamamos. Ese es Nayamara. Nayamara es este primer proyecto que va a combinar un montón de factores y que todo invita a ese equilibrio, a esa reconexión y cabe perfectamente con las diferentes identidades que hemos logrado. Y antes de continuar, si te interesa seguir descubriendo los proyectos más exclusivos de Panamá, no te olvides de suscribirte a este canal. Hoy en día vemos un comprador mucho más consciente que busca más conexión, no solo inversión. ¿Quién conecta con Nayamara? Bueno, con Nayamara definitivamente va a conectar esta persona que sabe identificar este tipo de lujo, que viene más del servicio, de cómo se siente, de cómo convives contigo mismo, con las personas que están a tu alrededor. También es un comprador que está buscando huir un poco de ese frío. A veces hay países nórdicos, ¿cierto?, que no tienen este clima tan delicioso. Entonces, para esas personas es ideal porque es un lugar que te va a permitir hacer renta corta. No podemos ser ajenos a el potencial que tiene esta área en términos turísticos, entonces va a ser un lugar perfecto para poderlo vivir, disfrutar unos meses del año y luego volver a tu país de una forma tranquila y saber que tu propiedad sigue rentando. Amador es un destino paradisiaco, pero tengo que decir que había estado un poco olvidado por los desarrolladores, pero ustedes deciden apostar por este destino. Cuéntame por qué ustedes lo hacen. Primero lo hicieron con Cabarrosa, que fue todo un éxito, como ya hablamos, y ahora con Nayamara. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en Amador antes que los demás? Sí, esta pregunta, yo como extranjera, soy colombiana, te digo, la sensación de Amador es totalmente diferente. Amador, tú te sientes fuera de la ciudad, cuando en realidad estás en la ciudad. Tú vas a caminar, montas en bicicleta, puedes ir a comerte un helado, es el lugar donde disfruto estar los domingos. Y a ver, todos los días es diferente en términos de paisaje. Complementando lo que dije anteriormente, Amador es otra vibra, otro vibe. Y al lado de una de las maravillas en arquitectura, en infraestructura del mundo como es el Canal de Panamá, es simplemente algo que nosotros veíamos, le creemos y que nuestra visión es impactar esa zona de la mejor forma. Y para los que nos están viendo en el extranjero, presten mucha atención porque este es el tipo de ubicación que vale la pena entender muy bien cuando se está evaluando una inversión o incluso un cambio de estilo de vida. Melissa, ¿qué te gustaría que una audiencia internacional entienda específicamente sobre Amador y todo lo que ofrece?
Claro. Bueno, si no han tenido la oportunidad de conocer Amador, lo voy a describir como mejor pueda con mis palabras, pero es este espacio a 20-15 minutos de la ciudad, que es un poco más movida. Es un lugar donde los domingos las personas van a hacer deporte, es tranquilo, se respira diferente, está rodeado de naturaleza. Tenemos el centro de convenciones que reúne a visitantes todas las semanas. Sí. Tenemos el Biomuseo, que es espectacular y nos cuenta de la historia de Panamá, de cómo nació este superistmo. Y bueno, simplemente ver los buques todos los días diferentes, trayendo quién sabe cuántas cosas. Exacto. Y atardeceres simplemente inolvidables. Eso es Amador. La verdad que yo tengo que decir que es un área majestuosa. Yo soy panameña, pero cada vez que visito Amador, a pesar de que amo mi país, me siento en otro lugar, porque la verdad que es un aire distinto. Esa es la sensación que transmite Amador. Hay un término muy interesante que ustedes utilizan, collection homes, y me gusta porque desde un inicio se entiende que no estamos hablando de apartamentos tradicionales, sino de algo mucho más pensado, más curado. Cuéntanos un poquito de estas residencias de colección. Claro, bueno, empezar por ese umbral. Nosotros mostramos esta torre como ese inicio que te va a dar una bienvenida a un santuario. Entonces, no es un lobby, es un umbral que es tipo un santuario que te saca de lo que venías, ¿cierto? Para unos pocos. Y aparte de eso, van naciendo los collection homes. Para nosotros es una colección que no se va a volver a repetir, que simplemente tiene a tantas personas y partes específicas en la ecuación difícilmente se vuelvan a repetir, pero lo que nos encanta de estas collection homes es que son unidades más allá de apartamentos, donde tenemos un espacio abierto, donde el baño se vuelve una extensión de ese sentimiento que queremos que Naya Mara te dé. Es un ritual, es reconectar, es menos paredes, más vistas, son terrazas amplias, es un diseño high-end desde que ingresas a esa unidad. Esos son los collection homes. ¿Y estas collection homes vienen amobladas o uno lo puede hacer a su gusto? Vienen totalmente amobladas, listas, de hecho, para que ya las vivas, la disfrutes, con todo. Fabuloso. Hoy en día muchos proyectos hablan de todas las amenidades que ofrecen, pero muy poco se habla de cómo esas amenidades se integran entre sí. Ustedes hablan de crear un ecosistema de amenidades en el cenit, el punto más alto del edificio, lo cual ya eleva la experiencia, porque imagínate estar allá arriba disfrutando de estas vistas panorámicas al canal, a la ciudad, ya eso es una amenidad en sí. Pero cuéntame, ¿qué hay detrás de esta visión de crear un ecosistema de amenidades? Bueno, el cenit es el punto más alto del Naya Mara, es donde se vive el Naya Mara en su 100%. Imagínate entrar al nivel 15, encontrarte con una piscina tipo lagoon, una piscina que te invita casi a esa misma actividad o sensación cuando estás en un río. Sientes unas piedras abajo, tienes al frente tuyo el puente de las Américas, probablemente algún buque pasando. También puedes ir al Movement Studio, que es nuestro espacio para que te retes, para que te lleves a otro nivel, mientras también tienes esta vista especial. Tenemos un Wellness Spa para reconectar, si quieres de pronto una piscina fría o quieres un baño turco o quieres un sauna, es ideal. Después pasamos al nivel 16 y este nivel es tan especial porque tenemos una segunda piscina tipo manantial, que vas a tener unos chorritos en la espalda deliciosos, donde vas a ver pura naturaleza. Vamos a tener un observation deck, si quieres ir con tus binoculares, observar una isla, observar algún buque, el atardecer, lo que quieras, o simplemente reconectar. Vamos a tener un espacio para hamacas, barbecue y la parte más especial de este proyecto, que es la piscina infinita. Esa piscina infinita es el significado de que este proyecto nunca termina. Lo mismo que el jaguar.
cuando llega a esa punta más alta de la montaña y simplemente ruge con toda la actitud y es de él, ¿cierto? Es infinita. Eso significa, este proyecto definitivamente no tiene un final. No, mejor dicho, como dicen ustedes los colombianos, de allí uno no va a querer salir. Así es. Lo tiene todo. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Punta Pacífica Realty, la empresa más grande de bienes raíces y administración de propiedades de lujo en la ciudad de Panamá. Así que si ustedes desean más información acerca de Nayamara, déjamelo en comentarios y con mucho gusto te asesoramos. Y ya conociendo todos los detalles detrás de Nayamara, hay un factor que para un inversionista con experiencia es muy importante. ¿Cuándo es la fecha de inicio de construcción y la fecha estimada de entrega? Claro, Nayamara se lanzó hace unas semanas y nosotros vamos a iniciar construcción a inicios del 2027. La construcción va a durar 36 meses. Eso quiere decir que para inicios del 2030, Nayamara ya va a ser parte de la identidad de Panamá. Y eso quiere decir que si usted está buscando una excelente inversión, este es el momento para aprovechar los excelentes precios que está ofreciendo Nayamara. Así es. Nayamara refleja hacia dónde se está moviendo el mercado inmobiliario en Panamá. Ya no se trata de ubicación o de un proyecto llamativo, sino de identidad, de experiencia y de conexión. Ese jaguar que estuvimos viendo por la ciudad representa fuerza, presencia y esa idea de rare by nature, algo único, poco común. Definitivamente que este es un proyecto que vale la pena conocer de cerca. Melissa, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Ana. Un placer haber sido parte de este episodio y escucharlos de tus palabras me encanta. La fuerza que sentiste es lo que queremos que sientan y que toque cada uno de estos grandes corazones. La verdad que encantada de haber estado aquí en TAF. Y si ustedes están interesados en seguir conociendo todo lo que es tendencia en 2026 en Panamá en materia de bienes raíces, no pueden perderse el siguiente episodio.